Año 2048. El polvo flotaba en el aire como un veneno. Un polvo viciado, negro, impregnado del hedor a hollín y a muerte. Antaño, esto fue una ciudad. Millones de personas, luces, música, vida. Ahora, solo ruinas donde únicamente el viento recordaba los nombres de los muertos. Él caminaba descalzo sobre cristales rotos, sin sentir dolor. La piel de sus pies se había endurecido hacía mucho tiempo, volviéndose casi como la de una bestia, igual que el resto de su cuerpo. Una máscara ocultaba su rostro, pero debajo no había simplemente un hombre. En su mirada vivía algo que no pertenecía a la naturaleza humana, algo que esperaba el momento de desatarse. Se llamaba Silas. Antes, capitán del grupo militar privado Moloch. Ahora, un fugitivo. El último resultado de un proyecto prohibido llamado Fenrir. No era un lobo, era una maldición contenida en una carcasa humana. En algún lugar a lo lejos, una patrulla autónoma aulló con su sirena. Silas se ocultó tras los restos de un autobús. Su olfato percibió el olor: diésel, plástico, metal y sangre. Reciente, fresca. Ya sabía que no era una redada cualquiera. Venían a por él. Pero Silas no tenía miedo. Él era peor que el miedo. Por la noche, encontró refugio. Un búnker subterráneo. En el pasado un santuario para los ricos. Ahora una guarida podrida de ratas. Abrió una vieja caja y encontró jirones de un antiguo uniforme militar. Se puso una chaqueta, rota, pero que aún olía a la sangre de aquellos a quienes una vez conoció. De repente, un sonido. Ligero. Apenas perceptible. Una respiración. Desenvainó un cuchillo y saltó hacia la fuente del ruido. Pero en lugar de un enemigo, encontró a una mujer. Joven, demacrada. En sus manos, una cápsula con un reactivo. En su hombro, el emblema del desaparecido laboratorio Helix Corp. «No me mates», susurró ella. «Sé quién eres. Necesito tu sangre. Sin ella, todos moriremos». Él se quedó inmóvil. En su cabeza resonó una voz grave, la misma que oía cada noche, desde que se convirtió en lo que no era. «Rómpele el cuello. Miente. Todos mienten». Apretó la mandíbula, acercó el cuchillo a su cuello, pero no presionó. «¿Quién eres?», siseó. «Elaina. Soy viróloga, y si quieres salvar algo de este planeta, vendrás conmigo». Silas sonrió con desprecio. Sus ojos brillaron con un destello amarillo. «No soy un héroe, soy una bestia». «Exacto, pero ahora las bestias son todo lo que nos queda». La noche siguiente, los cazadores los encontraron. Hombres en exoesqueletos, armados con armas de plasma. Pensaban que estaba solo. No sabían que tenía hambre. Silas dejó que la bestia se liberara. Sus huesos crujieron, los músculos desgarraron su ropa. De su garganta brotó un aullido que no era ni de lobo ni de hombre. Las garras, afiladas como cuchillas, perforaron las armaduras. El aullido se alzó sobre las ruinas y la noche se estremeció. Uno de los cazadores logró activar su transmisor. «Contacto con el sujeto Fenrir 1. Está vivo. Repito, está vivo. Y no está solo». En 24 horas, todos lo sabían. Las corporaciones, los clanes de supervivientes, el culto de la carne lunar, y aquellos que se esconden bajo tierra, otros hombres lobo distintos a él, antiguos, entregados al letargo, aquellos a quienes Silas debía reemplazar, pero de los que huyó. Ahora habían despertado, porque el alfa había regresado. Al amanecer, el aire comenzó a clarear, pero el cielo permanecía de un gris apagado, como metal calcinado. Las nubes se movían demasiado rápido, como si la propia atmósfera no pudiera esperar el desenlace. Silas y Elaina llegaron al nivel superior de la metrópolis en ruinas, los vestigios de aquella antigua ciudad erigida sobre acero y cristal. Abajo, pululaban fosos de mutantes. Arriba, patrullas de las corporaciones. Pero era precisamente en ese lugar donde, según Elaina, se encontraba una vieja terminal de Helix Corp,
con los restos de sus bases de datos de ADN y archivos. Necesitaban acceso, pero el paso estaba controlado por el clan de las sombras, seres mitad humanos, mitad lobos, que se negaron a tomar partido y masacraban a todo el que se acercaba a su territorio. Silas los sintió mucho antes de verlos. El olor a tierra, sangre y pelaje podrido se clavaba en sus fosas nasales como cuchillos. «No pasaremos desapercibidos», dijo, mirando hacia las ruinas. «Esas criaturas me sienten. Somos de la misma maldita estirpe». Elaina sacó una pequeña cápsula. «Entonces, dame tu sangre». Él la miró de una forma que habría hecho caer de terror a un hombre corriente. «¿Para que me debilites y me abandones cuando todo empiece a arder? Para encontrar una vacuna, Silas. Si tú mueres, la humanidad morirá contigo». En su cabeza resonó el susurro de la bestia. «Mátala, ahora, antes de que lo empeore todo. No se puede confiar en nadie». Cerró los ojos, respiró hondo. Luego, con un solo movimiento, se abrió una vena en el antebrazo. Sangre negra, espesa, casi humeante, fluyó hacia la cápsula. Elaina la selló con manos temblorosas. «Estás loco», susurró ella. «Esta sangre está como viva. Bienvenida a mi infierno». Cuando descendieron, ya los esperaban. 10 figuras, altas, hombres lobo, pero no como Silas. Sus cuerpos estaban deformados por la mutación, sus rostros cubiertos por restos de máscaras y cascos. Sus garras eran de acero, fundidas en su propia carne. Su líder se adelantó. Su nombre era Xar, el antiguo Alfa, antes de la llegada de Silas. «Has venido, engendro», graznó, con una voz que sonaba a cristales rotos. «El último de la línea experimental, demasiado humano para ser uno de los nuestros, demasiado bestia para salvarlos a ellos». Silas apretó los puños. Todo en su interior ardía. «No he venido a por vosotros, he venido a por lo que ocultáis. Entonces morirás aquí». La lucha comenzó de repente, sin palabras, sin señales, solo rugidos y carne desgarrándose. Silas no se contuvo. Su bestia se desató. Sus garras, como cuchillos, rasgaban la carne. Uno de sus enemigos voló 10 metros, estrellándose contra un pilar de hormigón que se derrumbó. Elaina se pegó a una pared, cubriéndose la cabeza. La sangre corría a raudales. La arena la absorbía, volviéndose un fango carmesí. Xar fue el primero en saltar. Sus mandíbulas se cerraron a 1 centímetro de la garganta de Silas. La respuesta fue un puñetazo que hizo crujir su quijada. Pero Xar solo sonrió con desdén. Su cuerpo se regeneraba ante sus ojos. «Somos inmortales», siseó. «Tú eres un error». Pero Silas no estaba solo. Su bestia aullaba de rabia. Agarró a Xar, lo estrelló contra el suelo 1, 2, 3 veces. Luego le arrancó un brazo, le mordió parte del cuello, lo inundó todo con sangre negra. Y entonces los demás se detuvieron. Lo vieron. Un nuevo alfa había nacido. Elaina se acercó a él, temblando. Él estaba de pie en medio de los cuerpos, con la sangre hasta las rodillas y los ojos brillantes. Su voz era apenas audible. «Silas, ¿estabas controlándolo? ¿O era él?» Él la miró. En sus ojos había angustia, y terror, y furia. «Ya no sé dónde termino yo, y dónde empieza él». Al anochecer, encontraron un túnel que conducía a la terminal de Helix Corp, pero antes de entrar, Silas se detuvo. El aire vibró, lo sintió. Alguien se acercaba, una manada, grande, y no era una cualquiera. Venían a por su sangre. La terminal subterránea de Helix Corp los recibió en silencio. A diferencia del resto del mundo, aquí todavía funcionaban algunas cosas. Generadores de biocombustible zumbaban en las profundidades del complejo, iluminando los pasillos grises con una luz turbia. En el aire olía a metal viejo, a moho húmedo y a algo más. Algo muerto, pero vivo. Silas iba primero. Su bestia interior estaba en alerta, su cuerpo tenso. Cada movimiento,
ejecutado con la precisión de un depredador. Su mano aferraba un viejo machete militar, cubierto de sangre negra y seca. «Cuidado», susurró Elaina. «No todo aquí está muerto». Descendieron a los niveles más profundos. Allí se encontraba el sector X4, el bioalmacén de prototipos experimentales. Fue allí donde una vez comenzó el proyecto Fenrir. Fue allí donde Silas perdió su alma. Las paredes estaban cubiertas de manchas, como si algo se hubiera derramado desde su interior. Laboratorios, cápsulas de cristal, terminales rotas, científicos muertos con sus uniformes. Todo estaba como el día de la catástrofe. Pero un almacén estaba abierto. Silas se detuvo. Su corazón, si es que se le podía llamar así, latía desbocado. Dentro había una cápsula, rota y vacía, pero por las paredes se deslizaba una capa espesa, casi de color jade. Desprendía un olor a podredumbre. En el centro alguien había grabado: Theta 1, nivel Dios. «¿Quién es?», susurró Elaina. Silas miró fijamente el cristal. «Es algo que intentaron crear después de mí». De repente, una terminal cobró vida. Una señal, un mensaje, de emergencia. En la pantalla, un anciano con el rostro quemado y los ojos blancos. Detrás de él, el símbolo del consorcio de corporaciones. «Si estás viendo esto, significa que sigues vivo, Silas. Felicidades, te has convertido en lo que esperábamos. Pero que sepas que esto no es el final, es el despertar. Hemos abierto el camino, y ellos vienen. Tú no eres su cumbre, eres su mensajero, y ahora, libéralos». La pantalla se apagó. El silencio se hizo denso. Elaina, pálida como la cera, se volvió hacia él. ¿Quiénes son ellos? Pero Silas ya lo sabía. Los sentía dentro de su sangre, dentro de sus huesos. No eran simples hombres lobo. Eran los antiguos, ancestros olvidados que dormían eternamente bajo tierra y que se habían vinculado a la genética de quienes sobrevivieron a las guerras víricas. Y ahora estaban despertando. Un cuerpo atravesó el techo. El primero de ellos. Era del tamaño de un camión, cubierto de una piel gris con anillos y protuberancias siniestras. Sus ojos ardían como los de Silas, pero más brillantes, más malvados, más dementes. «Es Theta 1», susurró Elaina. «Lo han despertado». Silas se abalanzó sobre él. La colisión fue como una explosión. El metal se dobló, las paredes cayeron, las lámparas se desprendieron del techo. Theta 1 lo golpeó en el pecho. Los huesos crujieron. Silas voló 10 metros, atravesando un tabique de hormigón. Se puso en pie. De su boca manaba sangre negra. «Dame el control», siseó la bestia en su interior. «No», musitó Silas. «Puedo con él, pero sabía que no era cierto. No podía». Theta 1 levantó a Elaina. Sus garras se cerraron en su garganta. Estaba a punto de aplastarla. «¡Basta!», rugió Silas. Soltó el control, una explosión de poder. Su cuerpo creció, sus ojos se encendieron con una luz amarillo intenso. La piel se desgarró, los huesos se retorcieron, las garras se convirtieron en cuchillas. Silas desapareció. Solo quedó el monstruo. La bestia saltó, atravesando el cuerpo de Theta 1 de lado a lado. Sangre, caliente como el ácido, salpicó las paredes. Un grito. La lucha duró minutos, pero pareció una eternidad. Y al final, Silas estaba de pie sobre el cadáver del primer antiguo. Su respiración era pesada, sus ojos ardían, pero ya no volvía a su forma humana. Estaba atrapado. «¿Silas?», susurró Elaina. «¿Tú no regresas?». Él se giró. Su voz era gutural, ajena. «Yo sigo aquí, pero la bestia está cerca. Mira a través de mis ojos. Y le ha gustado». Detrás de ellos se oyó un estruendo. La tierra tembló. Cientos de pasos. Miles. Venían. Elaina sacó la cápsula con su sangre. «Tenemos que huir. Si consigo llevar esto a una ciudad viva, tendremos una oportunidad. Pero tú...». Él levantó la vista. «Yo ya no huyo». El estruendo se acercaba.
La tierra bajo sus pies vibraba como una cuerda tensa. Los conductos de ventilación comenzaron a agrietarse. De ellos brotaban sonidos. No gritos, no rugidos. Era la voz de un mundo antiguo que regresaba para reclamar lo suyo. Elena se volvió hacia Silas, pero en su mirada ya no había un hombre. Solo oscuridad. Estaba en la penumbra, enorme, a un paso de convertirse en algo que ya no podía llamarse simplemente hombre lobo. «Vienen», susurró ella. «Son demasiados». «Exacto», respondió Silas, y su voz sonó como metal resquebrajándose. «Y alguien tiene que recibirlos. La ciudad superior. Sector 12. Las torres de la metrópolis parecían por dentro más cúpulas de prisión. La gente no vivía, se escondía. Bajo las cúpulas funcionaban filtros, drones de seguridad, sistemas de vigilancia. Cada centímetro estaba bajo control. Y aún así, el miedo flotaba en el aire, como si todos sintieran que los muros ya no podían salvarlos. En las pantallas, mensajes de emergencia. Amenaza de nivel 10. Falla en biocontenedor. Forma de vida desconocida aproximándose. Orden. No se efectuará evacuación. La confrontación es obligatoria. Los ciudadanos miraban hacia arriba y por primera vez en décadas no creían en su protección. Entonces se escuchó un aullido. Un aullido que no pertenecía a un hombre. Cayeron sobre la ciudad como una plaga. La manada de los antiguos. Cada uno del tamaño de un camión, cubierto de escamas, espinas, mutación y maldición. Viejos hombres lobo que dormían bajo glaciares, en desiertos, en santuarios inundados, habían despertado. Su grito provocaba hemorragias, sus garras cortaban el acero. Su objetivo era claro: devorar todo lo creado por los humanos. Las primeras cúpulas se derrumbaron bajo su embestida. La gente gritaba, disparaba, lanzaba granadas. Todo en vano. La sangre corría, los cuerpos carbonizados ardían, ni siquiera los cibersoldados con plasma podían detenerlos. Y entonces apareció él, Silas. Surgió de las ruinas como un emisario del infierno. Su cuerpo más grande que antes, su espalda cubierta de protuberancias óseas, sus ojos como oro fundido. No era solo un hombre lobo, era el símbolo de una nueva era. Se estrelló contra la manada como un huracán. Uno tras otro, los enemigos caían. Sus garras arrancaban corazones. Su rugido demolía muros. No sentía dolor, solo sentía hambre. Los soldados lo miraban paralizados. Alguien gritó: «¿Es de los nuestros? ¿Es nuestro monstruo?» Un comandante gritó: «Si los mata a ellos, es nuestro». Pero no todos los enemigos eran bestias estúpidas. De las profundidades de la metrópolis surgió él, Berger, el alfa de los antiguos, el más viejo, superviviente de la catástrofe de Mesoamérica, el que durmió bajo templos aztecas. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices rituales. Su boca tenía 3 hileras de dientes. En su sangre había magia, mutación y una furia ancestral. Se detuvo frente a Silas. La ciudad se quedó en silencio. Incluso el fuego pareció congelarse. «Has elegido el bando de los humanos», dijo Berger. «Te has convertido en un perro, un sirviente». «No soy su sirviente», respondió Silas. «Soy su último error, pero voy a corregirlo. Entonces muere como un error». La lucha de los dos alfas comenzó como la explosión de una supernova. Berger se movía como un relámpago, Silas como un huracán. Sus golpes demolían edificios. Uno de ellos destrozó un corredor de transporte. Otro arrastró a su enemigo a través de un muro de hormigón. La sangre de ambos, negra, caliente como la lava. La gente huía. Las cámaras no podían registrar sus movimientos. Silas se aferró al hombro de Berger y le arrancó un trozo de un mordisco. Este rugió y le golpeó la mandíbula, rompiendo el hormigón. La tierra se agrietó. Pero en un momento, Berger se detuvo. Sonrió con desdén. «No lo has entendido. Ya estamos dentro de ti». Y entonces Silas lo sintió. Dentro de él, en sus venas, un movimiento. Algo estaba despertando.
Estaba conectado a ellos. Su sangre era una puerta, su cuerpo, un canal, y comenzó a perder el control. Elaina, mientras tanto, ya había llegado a Transeliox, la estación central de distribución, con la cápsula, con la última esperanza. Pero ya no le creían. Allí ya sabían que Silas estaba perdido. «Está mutando, no los detendrá. Él es su centro». Pero ella gritaba: «Está luchando, todavía resiste. Debéis usar su sangre, es una oportunidad». El director de la estación, un anciano con un traje e implantes cibernéticos, la miró y luego susurró: «Ya no creemos en la salvación, solo en la venganza». Pulsó un botón. En algún lugar, abajo, una carga termonuclear se activó. Silas lo entendió, lo oyó, lo sintió, pero no huyó. Se alzó sobre los restos de Berg. Apenas se mantenía en pie. Todo en su interior pulsaba, como si el mismo infierno viviera en su cuerpo. Levantó la cabeza al cielo y aulló. Una última elección. -3 segundos. Bajo tierra, algo zumbaba. La vibración recorría cables, metal, huesos. La gente gritaba, alguien rezaba, alguien disparaba al techo, y alguien simplemente se sentaba, acurrucado, y esperaba. -2. Silas estaba de rodillas, entre los escombros. Sus garras se hundieron en el hormigón. A su alrededor, cuerpos en llamas, humo, sangre. Oía cómo se acercaba la muerte. Una explosión capaz de reducir la ciudad a polvo. Pero no se movió, porque la bestia en su interior estaba en silencio. Por primera vez. Porque el miedo, al fin, era más grande que la furia. -1. Elaina gritó: «¡Silas!» Y él miró hacia arriba. 0. Un destello. Blanco, como el olvido. Un calor que derritió el cristal a kilómetros de distancia. Una onda expansiva que borró rascacielos, armaduras, huesos y genes. La ciudad murió. Pero no Silas. A través de la ceniza, como a través de un dolor de parto, surgió algo. Desde el epicentro. Enorme. Ardiente. Sin forma. Sin apariencia. No era un hombre. Ni siquiera era un hombre lobo. Era la evolución del dolor. Un mes después. Los supervivientes se escondían en las ruinas. El mundo guardaba silencio. Los satélites no transmitían señal. La infraestructura, muerta. Los centros de mando, cenizas. Las bases militares, contaminadas. La gente roía la tierra. Se comían unos a otros. Pero eso era solo el principio. Elaina sobrevivió. Despertó en la cúpula de un reactor de protección. Lo único que resistió el impacto. La cápsula con la sangre estaba intacta, pero sabía que ahora no curaba. Ahora era la semilla de una nueva era. En el norte de Europa comenzaron las desapariciones. Pequeñas ciudades quedaron desiertas. Fragmentos de video, subidos por supervivientes, mostraban enormes siluetas caminando por la nieve, dejando solo huesos a su paso. En Sudamérica, las selvas comenzaron a pulsar. Los árboles respiraban. De las entrañas del Amazonas salieron aquellos que no habían aparecido desde la época de los incas. Sus colmillos brillaban en la oscuridad. Sus ojos resplandecían con sangre. En Australia, las minas se abrieron por sí solas. De ellas emergieron entidades que solo se parecían a los humanos en su silueta. Los llamaban los huesos andantes. Se dirigían al centro, hacia un único ser que ahora vivía en el cráter de la antigua ciudad. Él estaba sentado allí, enorme, cubierto de protuberancias como un trono de carne. De su cuerpo se extendían venas, como raíces. No hablaba, no se movía, pero cada criatura del Nuevo Mundo oía su llamada. Silas ya no existía, solo quedaba Fenrir, el primero, el profeta de la carne. Elaina llegó a una estación de comunicación subterránea en los Alpes. Allí, el equipo aún funcionaba. Grabó un último mensaje. «Si alguien me oye, esto no es el final. Él luchó una vez. Eso significa que todavía había una chispa en él. Y si la hubo, puede estar en nosotros. Creo que volverá. No como un dios, no como una bestia, sino como un hombre».
Pero queda poco tiempo. La carne ya está creciendo por todo el planeta, y tras ella vendrá la mente, y esa será su versión final. Al otro lado del planeta, en el desierto de Malí, un joven con el rostro quemado observaba cómo el cielo se cubría de zarcillos de tejido vivo que se arrastraban por las nubes. Susurró: «No es un dios, es un padre. El mundo había terminado, pero uno nuevo apenas comenzaba. 6 meses después, el planeta había cambiado. Donde antes había bosques, ahora había zarcillos de carne viva que se extendían hacia arriba, como vasos sanguíneos buscando el cielo. El agua burbujeaba como la sangre. El aire se había vuelto más denso, y en él flotaba un olor a hierro en descomposición. Las grandes ciudades o habían perecido, o se habían fusionado con la nueva materia. De las ventanas sobresalían garras. Los ascensores habían sido reemplazados por tejido biológico, y por las paredes se arrastraban ojos que vigilaban a cada superviviente. No era un mundo, era una máquina viva, pulsando al ritmo de un corazón ajeno. La carne se extendía desde el cráter, desde el centro de la antigua metrópolis. En su interior, Fenrir. No se movía, no hablaba, pero era la conciencia. Su mente flotaba en el éter, en la sangre, en los huesos. Todo lo que nacía ahora llevaba un fragmento de él. La gente lo llamaba la enfermedad de Silas, la maldición del Heraldo, la sangre de la tierra, Asia del Sur. En las catacumbas subterráneas del Himalaya, un grupo de supervivientes mantenía el último puesto de avanzada. Se hacían llamar los últimos puros. Tenían un antivirus creado a partir de viejos protocolos de Helix Corp, pero solo duraba un día. Después venían las alucinaciones, la fiebre, la transformación. El líder del campamento era el Dr. Win Cheng. Anotaba sus observaciones en un cuaderno. Los exsoldados se transforman más rápido. Su instinto asesino es más fuerte. Las mujeres, más lento. Los niños nacen con ojos de hombre lobo. Sabía que no había tiempo, pero en una de las probetas había una segunda muestra de la sangre de Silas, la que Elaina había logrado salvar. Elaina se había convertido en un símbolo. La gente se reunía cerca de sus refugios. Decía que había visto a Silas, que no la había matado, que había seguido siendo humano, aunque fuera por un instante. Reunía a su alrededor a los que aún no se habían rendido. Formaba combatientes, pero ellos no lo sabían. Tenía un plan. Quería infiltrarse en el centro de la carne, donde descansaba Fenrir, e inyectarle su propia sangre, la original, no vinculada a la mutación. Lo único que, tal vez, podría romper el ciclo, el centro de la carne. Fenrir estaba sentado como una estatua. De su cuerpo salían hilos, venas, canales que alimentaban el mundo. Él era el cerebro del planeta, pero en algún lugar de su interior estaba despertando. Silas, su conciencia, lo veía todo lo que había sucedido. Sentía millones de cuerpos respirando a través de él. Percibía el dolor de cada infectado como si fuera el suyo, y su mente se desgarraba. Solo quería morir, y me convertí en la causa del fin de todo. Regresa, llévatelo. Pero la bestia ya no lo desgarraba. Se había fusionado con él. Ahora solo tenía un deseo: destruir todo lo relacionado con él, incluso si eso era el nuevo mundo entero. Groenlandia. Bajo las gruesas capas de hielo, despertaron los alfas del ciclo antiguo, aquellos que vivieron incluso antes de los mitos. Sentían la energía de Fenrir. Unos le rendían culto, otros querían reemplazarlo. Comenzó una lucha entre las sangres antiguas. Uno de ellos, Aur-san, un gigante rojizo con 4 ojos, dijo: «No devolveremos el viejo mundo, pero podemos romper los lazos de Silas. Su sangre se ha convertido en la raíz. Si quemamos la raíz, el árbol caerá». Partió de caza, a matar a un dios. Elaina, armada con una única jeringa, camina por un puente pulsante hacia el cráter.
La guían combatientes, ya medio infectados, pero aún leales. Hacia ella se dirige Aurzan con su manada. Matan todo lo que vive. Y en ese momento, en el centro del cráter, en medio de una columna de carne, Silas abre los ojos. Ve a Elaina, ve a la manada, lo ve todo. Y en su corazón se enciende no la furia, sino la voluntad. Yo creé esto, yo lo destruiré. Soy el Alfa, soy el último de los nuestros, y no permitiré que nadie sea el siguiente. El centro de la carne. El cráter respiraba, literalmente. Sus paredes pulsaban como pulmones, inhalando aire caliente y exhalando un vapor cargado de esporas cada 5 segundos. Sobre todo ello se erguía la figura colosal de Silas, ya no un simple hombre lobo, sino la encarnación física de una nueva era. Sus ojos se abrieron, y en ellos había conciencia. Humana. Había regresado, pero el mundo ya había cambiado para siempre. Desde el sur avanzaba Aurzan, el legendario primogénito. Su piel estaba cubierta de runas hechas de hueso. En lugar de ojos, 4 esferas incandescentes. En lugar de palabras, un rugido que derribaba muros. Portaba un hueso antiguo, un aguijón con el que, según los mitos, se mataba a los titanes. Iba a matar a un nuevo dios, a Silas. Tras él, una manada de 200 antiguos, mutados hasta la locura, ansiosos por tomar el control de la fuente. No creían que en Silas quedara ni una pizca de voluntad. Para ellos, era carne con un trono. Elaina. Había llegado, estaba herida, medio ciega, quemada por vientos ácidos. En su mano, la cápsula con la sangre, lo único que podía revertir la transformación. El corazón del cráter latía bajo sus pies. Cada uno de sus pensamientos resonaba como un eco dentro de aquel infierno viviente, y sentía que él la oía. Silas, si estás ahí, creo en ti. Silas estaba de pie, como un guardián ancestral. Su cuerpo, una montaña. Sus garras, torres. Miró a Aurzan y en él se encendió un fuego olvidado hacía miles de muertes. No permitiré que nadie gobierne este infierno. La batalla comenzó. La manada se lanzó primero. Silas emitió un aullido que hizo desprenderse las rocas de las montañas. Sus manos arrancaron trozos del cráter y los arrojó contra sus enemigos, aplastando a docenas. Sus garras cortaban carne viva, sin conocer el cansancio. Aurzan saltó. Silas lo recibió con la frente. Un impacto como contra un reactor nuclear. La tierra se partió en dos. Se enzarzaron. Bestia contra bestia. Dios contra Dios. La manada moría, pero cada mordisco, cada golpe, acercaba a Silas al límite. La sangre fluía. Su carne no se regeneraba lo suficientemente rápido. Los cortes no cicatrizaban. Sus ojos se nublaban. Se estaba muriendo. Aurzan asestó un golpe con su lanza. Silas fue atravesado. Un grito brotó de su garganta, pero no fue de bestia, fue humano. Cayó de rodillas. Elaina corrió hacia él. Cayó a su lado. «¡Escúchame! ¡Sigues siendo tú! ¡Tómala!». Le puso la cápsula en la palma de la mano. «¡Hazlo! ¡Acepta de nuevo lo que eras! ¡Sálvanos, Silas!». La manada se acercaba. Aurzan rugió. «El último muere ante el primero». Y saltó. Silas levantó la vista y se inyectó la cápsula en el corazón. Silencio. El mundo se detuvo. El cráter estalló en luz. Del cuerpo de Silas brotó una luz. No era fuego, no era energía, era la sangre inversa. Cientos de hilos finísimos recorrieron los canales, las venas, toda la carne viva del planeta. El antígeno. El mundo se estremeció. La carne gritó. Aurzan se detuvo en pleno salto. Comenzó a agrietarse. Su piel se derretía. Sus runas desaparecían. Gritos distorsionados salían de su boca. Ardía desde dentro. «¡No! ¡No! ¡Soy el primero! ¡Soy el principio!». Silas se puso en pie. Estaba demacrado, débil, de nuevo parecido a un hombre. Sangre manaba de sus ojos, pero su voz era firme. «Y yo soy el final, una explosión,
pura, blanca, silenciosa, como si el propio planeta hubiera exhalado. La carne se derrumbó. Todo lo que estaba infectado murió. Los hongos se quemaron. Los canales desaparecieron. La manada se convirtió en polvo. Aurzan se desvaneció. El centro del cráter. El Aina yacía en un charco de sangre. Viva, débil. A su lado, un cuerpo, carbonizado. Mitad bestia, mitad hombre. Sin ojos, sin colmillos, sin furia. Silas había muerto, pero como un hombre. Un año después, el mundo se recupera. La gente sale de sus refugios. Las plantas regresan. Los niños nacen sin cicatrices. En el lugar del cráter hay un lago, claro como el cristal. La leyenda dice que si escuchas por la noche, del agua se oye un aullido. Tranquilo, triste, humano. En un viejo monolito hay una frase grabada. Él fue el último, para que nosotros pudiéramos ser los primeros. Año 10 después de la catástrofe, el mundo sobrevivió, a duras penas. Las grandes ciudades son ahora enclaves amurallados, rodeados de páramos donde una vez pulsaron las venas de Fenrir. Las viejas tecnologías resurgen, pero con cautela. La gente teme una repetición, teme a la sangre. Entre ellos, una nueva generación. Niños nacidos en la era post-carne. Algunos son normales, pero hay otros. Son más fuertes, más rápidos. Ven en la oscuridad. Sus heridas sanan al instante. Y todos comparten el mismo marcador genético. Los médicos lo llaman Gen S. La gente lo dice de forma más simple. La sangre de Silas. Enclave Norte, Rubicón. Uno de los bastiones más protegidos del Nuevo Mundo. Lo controla la Orden del Escudo del Alba, una organización que oficialmente protege a los supervivientes y extraoficialmente caza a cualquiera con el Gen S activo. Su lema: incluso las cenizas de una bestia pueden volver a alzarse. Queman a los infectados. Públicamente, en las plazas. Ren, 17 años, portador activo del Gen S. No sabe quién es su madre. Le contaron que nació durante una de las purgas en las ruinas de la antigua metrópolis. Sus ojos brillan en la oscuridad. Oye los corazones de otros. Siente el dolor de los demás, pero guarda silencio. Se esconde. Hasta que llega la noche del despertar. En una noche de luna llena, en un viejo túnel bajo Rubicón, aparece algo. No es carne, no es un antiguo. Es furia pura, ensamblada a partir de los fragmentos de los caídos, trozos de los antiguos, fragmentos genéticos de Fenrir. Habla el lenguaje de los huesos y busca a un heredero. Siente a Ren, lo llama. Tu sangre es mi continuación, acepta tu destino. Ren huye, pero otros también lo cazan. La Orden lo sabe. Tienen una lista, tienen armas, pero no saben que dentro de Ren ha despertado una voz que nadie ha oído en 10 años. No te conviertas en mí, sé mejor, o destrúyelo todo, como yo. Ren oye a Silas. En las ruinas de una metrópolis del sur, en un archivo subterráneo, el Aina, superviviente, ahora oculta bajo el nombre de Dosis, dirige una escuela clandestina. Reúne a portadores del Gen S. Sabe que Ren es especial. Es el primero que oye la voz de la memoria genética. Le dice: no eres tú quien oye a Silas, es una parte de él que vive en ti. No murió, se disolvió. Ren: entonces, ¿quién soy yo? Aquel que resucitará a la bestia o la matará para siempre. Los páramos. Mientras tanto, en el centro del antiguo cráter, donde antes estuvo el centro de la carne, algo se mueve. Un cuerpo, carbonizado. No está vivo, pero no está muerto. El cerebro se regenera, los huesos se ensamblan, el corazón está en silencio. Pero un ojo se ha abierto. Silas está regresando, no por voluntad propia. Alguien lo está resucitando. La Orden del Escudo del Alba está en pánico. Reciben una señal. Fuente S activada. Epicentro, antiguo cráter de Edén. Sujeto, desconocido. Energía, inestable. Su líder, Lord Valk, dice:
Quémadlos, a todos, sin excepción, aunque sean niños. Ren se mira en un espejo. Sus pupilas son doradas, sus dedos tiemblan. Oye un aullido en su cabeza, y la voz ya no es una advertencia. Yo no soy el final, soy la repetición, y tú eres mi grito. Los páramos, antiguo cráter de Edén. De entre las rocas y la ceniza se alza un cuerpo. Su piel, ennegrecida, carbonizada, pero ya cubierta por una fina película de tejido vivo. A su alrededor, la tierra desgarrada, como si todo lo vivo hubiera crecido desde su interior para luego morir de nuevo. Es él, Silas, pero sus ojos están vacíos. No recuerda, ni su nombre, ni la sangre, ni la culpa, ni la hazaña. Simplemente se ha levantado, y el mundo lo ha sentido. El sur, el culto de la carne, santuarios subterráneos, cuerpos descalzos y demacrados. En sus frentes, una marca grabada a fuego, un fuego con la forma de una boca abierta. Su líder es Kiron, autoproclamado profeta de Fenrir. Dice: ha despertado, el dios haya regresado, pero no tiene voluntad, así que nosotros le infundiremos la nuestra. Kiron es un ex bioingeniero de Helix Corp. Conservó la clave genética y la estructura de la carne. Fue el primero en implantarse tejido de Silas para obtener poder. Está reuniendo un ejército. Quiere encontrar el cuerpo e insertar su propia mente en él. Convertir a Silas en el recipiente de una nueva era. Rubicón. La Orden del Escudo del Alba está en shock. Los sensores han detectado el despertar del sujeto cero, el único, aquel que causó la catástrofe. Lord Bulk convoca un consejo secreto. Sabíamos que los genes S conservaban parte de la señal, pero ahora comprendemos que la señal nunca se fue. Estaba esperando. La orden, encontrar y destruir el cuerpo. Sin juicio, sin piedad. Ren no duerme. Cada noche ve a Silas, pero ahora las visiones son más nítidas. No solo oye su voz, revive sus recuerdos. Siente cómo las garras desgarran la carne, cómo el hombre desaparece en la furia, cómo la bestia solloza en soledad. Elaina le dice: esto solo significa una cosa. Tú y él sois más que un portador y su origen. Sois resonancia. Eres capaz no solo de oírlo, sino de entrar en él. Eres su huella. Ren: entonces, tal vez debería ser yo quien lo mate. El viaje al cráter. Elaina, Ren y un grupo de elegidos parten hacia el sur, a la zona que ahora llaman la Espiral Muerta, porque el paisaje está retorcido, como si la propia tierra hubiera intentado desgarrarse. A su alrededor, solo cenizas de las que a veces crecen huesos como si fueran plantas. En el camino, son atacados por mutantes del culto de la carne. Algunos fueron humanos, otros son nuevas formas, engendradas por los experimentos de Kiron. Uno de ellos tiene un rostro mitad humano, mitad lleno de colmillos, y de su abdomen se extiende un feto vivo con forma de tentáculo. Ren se transforma por primera vez, inconscientemente. No solo muta, su cuerpo se convierte en una réplica de Silas. Oye un aullido, pero ahora sale de su propia garganta. Uno de sus enemigos, antes de morir, susurra: no eres su descendiente, eres su espejo. Mientras tanto, en el centro, Silas está sentado en las ruinas del antiguo centro de mando, donde murió. Sus dedos exploran el metal, su mente intenta recordar, pero todo se le escapa. Hasta que llega él, Kiron. Aparece como un mesías, le tiende la mano. Dice: no sabes quién eres, pero yo sí. Eres Fenrir, eres el dios de la destrucción. Acepta mi mente, y juntos crearemos la carne perfecta, sin dolor, sin miedo, sin elección. Silas se levanta, lo mira. Yo no recuerdo, pero cuando hablas, quiero matarte. Kiron retrocede, chasquea los dedos. De detrás de él emerge el primer hijo de Fenrir, un gigante en el que se mezclan los genes de 13 alfas, incluyendo fragmentos del antiguo Berger y del propio Silas. Es un nuevo monstruo. Es inteligente, pero odia todo lo humano. Has sido débil durante demasiado tiempo.
dice. Ahora no eres nada, y yo tomaré tu lugar. Luchan. Silas pierde un ojo. Desgarra a su enemigo en pedazos, pero su cuerpo no se regenera. Es más débil que antes. Quirón le clava una aguja en el cuello. Sus últimas palabras, antes de marcharse. Ya estás muerto, pero a través de ti, yo seré eterno. Ren está al borde del cráter. Su corazón late al unísono con lo que hay abajo. Siente que algo lo llama. El Aina le entrega un artefacto, un anillo con un fragmento del hueso de Silas. Si no puedes detenerlo, destrúyelo. Todo, incluso a ti mismo. En el cielo aparece un símbolo, un colmillo en llamas. Significa que Chiron ha comenzado el renacimiento. Ren está en el umbral. Ante él, las puertas de la mente de Silas. No una mente simple, sino un laberinto de recuerdos, miedos y dolor, tejido con sangre y carne. El Aina le aprieta la mano. ¿Estás listo? No es solo un recuerdo, es una guerra interior. Él asiente y da un paso hacia la oscuridad. Dentro de la mente, ante él, el caos, imágenes borrosas del pasado, ciudades en llamas, rostros de hombres y bestias entrelazados en una danza de terror. Se ve a sí mismo, un niño pequeño corriendo por las ruinas. Oye la voz de Silas. Aquí no hay salvación, solo lucha y elección. De repente, de la oscuridad surgen figuras, viejos enemigos, miedos, mutaciones. Ren lucha, su cuerpo se cubre de carne, pero su mente se fortalece. La memoria de Silas ve. Episodios, la primera explosión, la transformación, la muerte de amigos, la traición. En cada momento, una estela de sangre, una cicatriz, un rugido. Pero en lo más profundo, el dolor silencioso de un hombre que solo quería vivir. Ren comprende. No es una bestia, es un hombre, y tiene miedo, el mundo exterior. Mientras tanto, Quirón desata una nueva ola de carne. El bioterror crece, infectando los enclaves, convirtiendo a la gente en carne viva y en armas. La Orden del Escudo del Alba lucha desesperadamente, pero sus fuerzas menguan. Dentro de la mente, el clímax. Ren se enfrenta a la sombra, un fragmento de la locura de Silas, engendrado por la mutación. Esta criatura intenta tomar el control, destruir su personalidad. Pero Ren grita, «No soy tú, soy diferente», un destello de luz. La sombra se desintegra, y Ren se reúne con la conciencia de Silas. El renacimiento Silas y Ren ahora son uno. Sus poderes se fusionan, siente todo el dolor y toda la fuerza. Mira al cielo y por primera vez en muchos años dice, «No soy un dios, soy un hombre, y elegiré mi propio camino». El pulso de la tierra cambia. La carne comienza ya a retroceder, y la gente siente que amanece un nuevo día. El Aina mira a Ren y dice, «Esto es solo el principio. Aún tendremos que luchar, pero ahora tenemos esperanza». Tras la unión de las conciencias de Ren y Silas, algo asombroso comenzó a suceder en el mundo. La carne, que durante tanto tiempo se había extendido por el planeta, retrocedía lentamente, consumida por una luz que emanaba de su unidad. La humanidad volvió a respirar, por primera vez en 10 años. En el enclave de Rubicón, el ánimo se levantó. La gente comenzó a reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Pero en el horizonte ya se gestaba una nueva amenaza, el culto de la carne, liderado por Quirón y el primer hijo de Fenrir. Ren, ahora consciente de todo el peso de su poder, reunió a su alrededor a los restos de la Orden del Escudo del Alba, a antiguos portadores del Gen S y a combatientes comunes que habían creído en el cambio. Se dirigió a ellos. «No podemos simplemente esperar. La carne no es solo una enfermedad, es una mente, es una guerra, y nosotros somos sus soldados. Lucharemos hasta que cada metro de tierra sea nuestro, hasta que la luz venza a la oscuridad». Los soldados lo escuchaban, viendo en él el símbolo de una nueva era, el símbolo de la esperanza. El primer enfrentamiento tuvo lugar en las ruinas del antiguo Tokio.
una metrópolis que había sido infectada por la carne al principio de la catástrofe. Ahora era un gigantesco entramado de tejido vivo y piedra, que a veces volvía a la vida. Chiron envió allí a sus mutantes, híbridos de carne y tecnología, con una poderosa regeneración y capaces de crear tentáculos que cortaban las armaduras. En su camino se interpuso Ren con su grupo. Su cuerpo pulsaba con una nueva fuerza, sus ojos brillaban y era capaz de controlar su propia carne, transformando sus extremidades en armas y curando sus heridas al instante. La batalla comenzó con gritos y explosiones. Los tentáculos intentaban apresar a los combatientes, pero estos usaban armas de fuego y granadas de pulso. Ren, por su parte, se lanzó al corazón de la refriega, desgarrando su propia piel para revelar garras óseas y afiladas. Era bestia y hombre al mismo tiempo. El culto de la carne desplegó en el campo de batalla una criatura gigantesca, una mezcla de máquina y carne dotada de inteligencia. Sus ojos eran diodos de luz, y de su boca goteaba sangre viva. Ren se abalanzó sobre el monstruo, pero éste lo azotó con sus tentáculos, derribándolo. El golpe fue tan fuerte que el joven guerrero fue lanzado contra una pared, pero entonces, en la mente de Ren, la conexión con Silas se encendió. Actuaron juntos. Sus reflejos se volvieron instantáneos. Silas canalizó energía hacia las manos de Ren, y éste desgarró la carne del monstruo como si fuera papel. Mientras la guerra se recrudecía, dentro de Rubicón estalló un conflicto. Algunos portadores del Gense comenzaron a cambiar. Desarrollaban extrañas habilidades, pero con ellas venían la agresión y la locura. Elaina se dio cuenta de que uno de sus colaboradores más cercanos, el capitán Larsen, había comenzado a comunicarse en secreto con gente del culto. Le había ofrecido un trato a Chiron. Si el culto le ayudaba a tomar el poder en el enclave, él les revelaría la ubicación de Ren. En la noche del ataque, Larsen y un grupo de combate dieron un golpe de estado. Tomaron los arsenales y ocuparon las comunicaciones centrales. Elaina y Ren, con un pequeño grupo de resistencia, se vieron obligados a huir por los túneles subterráneos. Allí se enfrentaron a quienes antes habían sido amigos y ahora eran enemigos. Paralelamente, Chiron despertó al primer hijo de Fenrir, un gigante cuya fuerza y furia superaban a todas las demás. Salió de las sombras, observando el mundo destruido con una mirada fría. El mundo de los hombres murió con la catástrofe, declaró. Ahora ha llegado la era de la carne, y yo soy su rey. Envió a su ejército contra Rubicón. Ren, Elaina y los restos de la resistencia se encontraron con el ejército del primer hijo, en las afueras del enclave. La batalla fue monstruosa. La carne intentaba devorar la tierra, el cielo ardía con explosiones de energía. Ren luchaba como un demonio, pero con cada minuto sentía cómo su cuerpo se desgarraba entre su voluntad humana y su naturaleza bestial. Elaina ayudaba a los heridos, dirigía la táctica, apoyaba a los combatientes, sosteniendo los artefactos de Silas. En un momento crítico, Larsen intentó matar a Ren, creyendo que no podría controlar su poder. Pero Ren estaba preparado. Usó todo su conocimiento, todas sus fuerzas, y con un solo rugido dejó a Larsen inconsciente. Sin embargo, la batalla estaba perdida. El ejército de la carne había roto las defensas. Ren y Elaina se retiraron a los viejos túneles, donde se guardaba un secreto. Un antiguo portal capaz de transportarlos a otra dimensión. Allí tomaron una decisión. Si este mundo no puede ser salvado, comenzaremos una nueva guerra donde la carne no tenga poder. Su objetivo, encontrar la legendaria fuente de la vida, oculta en el corazón de las tierras más antiguas. En la superficie de Rubicón, dejaron un mensaje para el primer hijo de Fenrir. La elección siempre es nuestra, pero ¿quién elegirá por ti? Sobre el campo de batalla se cernió el silencio. Ren y Elaina activan el antiguo portal en los viejos túneles. Zumba, brilla, distorsionando el espacio. En un instante,
se encuentran en el bosque ancestral, donde el tiempo fluye de manera diferente y la energía del mundo se concentra en cada hoja, en cada gota de rocío. Aquí no hay carne, no hay mutantes, solo la naturaleza, antigua y viva. Pero aquí también acecha el peligro. En las sombras se esconden los guardianes del olvido, espíritus que protegen la frontera entre los mundos. Para seguir adelante, Ren y Elaina superan una serie de pruebas, trampas de sombras, ilusiones de sus propios miedos y la lucha contra sus demonios internos. Ren ve en los reflejos su propia oscuridad, la bestia y el hombre en una lucha infinita. Comprende que la batalla final no es contra un enemigo externo, sino contra sí mismo. En las profundidades del bosque se encuentra el Templo de la Luz, el lugar donde se guarda la fuente de la vida. Es un cristal que pulsa con energía pura, capaz de purificar cualquier oscuridad y devolver la armonía al mundo destruido. Pero el templo está custodiado por el guardián ancestral, un ser antiguo y poderoso, capaz de ver las almas. El guardián dice: quien venga aquí con oscuridad, se marchará a la noche eterna. Quien venga con un corazón puro, recibirá el poder del renacimiento. Ren se enfrenta a una elección. Su sangre es una mezcla de naturaleza humana y bestial, del gen de Silas y de la oscuridad de la carne. Comprende que no puede destruir a la bestia que lleva dentro, pero puede reconciliarse con ella. Con los ojos cerrados, acepta a la bestia como parte de sí mismo, no como un enemigo, sino como un aliado. La fuente de la vida brilla con más intensidad, absorbiendo esta armonía. La energía de la fuente se extiende por la tierra, despertando la naturaleza, purificando los enclaves, sanando las heridas del planeta. Ren y Elaina regresan, ya no como combatientes al borde de la supervivencia, sino como portadores de una nueva esperanza. Una explosión de luz expulsa los restos de la carne. Los viejos enemigos desaparecen o se transforman. En el clímax, aparece Chiron con su ejército de mutantes, intentando interrumpir la ceremonia de renacimiento. Pero Ren, con su nueva fuerza y control sobre sí mismo, lo detiene. En una batalla llena de crueldad y energía, Chiron muere y su ejército es dispersado. El mundo comienza a respirar de nuevo. Humanos, bestias y naturaleza viven en equilibrio. Ren se convierte en el símbolo de la reconciliación. Hombre y bestia, luz y oscuridad, destrucción y renacimiento. Elaina está a su lado, la guardiana del conocimiento y la esperanza. En el lugar del antiguo cráter de Edén, crece un árbol poderoso con hojas doradas. Bajo él hay una inscripción grabada: la llama del último nunca se extinguirá, vive en cada uno de nosotros.